Capítulo 11 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 11. ¿Usted sabe cuál es el peor de los ciegos? El peor de los ciegos. Qué refrán más lindo. Me gusta ese refrán, me encanta ese refrán. Aunque tengo que serle bien honesto, no me gusta tratar con gente que sea así, porque es como está explicando, está diciendo, está mostrando, estás enseñando. Y a veces estás tan emocionado porque crees que esta palabra sí, este consejo sí, esto que vas a decir sí. Y al final siempre tiene una excusa para salirse con la de él o con la de él. Entonces al final nomás te queda para decir, de plano, que no hay un peor ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver una muestra, aquí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, algo que sucedió. Una secuencia de lo que hemos estado hablando. Leamos por favor juntamente conmigo en el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Voy a hacer un paréntesis rápido porque ¿se acuerda usted que le decía yo que los judíos eran bastante herméticos con relación a tener relación con otro pueblo que no fuera su pueblo? Quiero que por favor entienda que cuando Dios escribió el Levítico y dio la ley, le pidió que fueran ellos, ¿verdad?, un pueblo diferente, pero no en el corazón de Dios estaba de que Dios estaba haciéndolos exclusivos a ellos, que no tuviesen relación con nadie más. Jamás Dios, usted busque en la ley, busque en la Biblia, jamás va a encontrar que Dios autorizó eso, sino que fue una mala interpretación de ellos. Dios les separó y les apartó para un objetivo primordial y ellos, en vez de alcanzar y hacer el objetivo, ellos se alzaron el cuello y se pusieron el gran título de Dios, del pueblo escogido de Dios. Aquí tenemos que, cuando leamos el resto de lo que vamos a leer, vamos a encontrar que los apóstoles, incluyendo los apóstoles y todos los judíos, aunque convertidos al cristianismo, no habían entendido todavía el propósito de Dios. El capítulo 10 es sumamente clave. Pero ese hermano Cornelio, ¿se acuerda de Cornelio el centurión? Él ni siquiera cuenta se dio de que en la historia él iba a marcar un antes y un después. Porque es en la casa de Cornelio donde Dios hace del pueblo judío y del gentil despreciado, hace un solo pueblo. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor y tiene un éxtasis, tiene un encuentro con Dios ahí? Y en el éxtasis, ¿se acuerda? Para no repetirlo todo, ¿se acuerda que había un lienzo bajaba y había muchos animales, reptiles, mata y come? Y Pedro dijo, jamás ha entrado en mí cosa inmunda. Y Dios le dice, no le llames inmunda lo que yo he creado. ¿Se acuerda? Dios lo que está haciendo es preparando el corazón a Pedro, porque Pedro iba a pegar un salto que jamás le hubiera dado ninguno, pero ningún judío, a lo que Pedro hizo. Para eso Dios preparó su corazón, porque hay momentos bien difíciles de la vida de muchos que Dios tiene que preparar nuestro corazón, porque si no lo prepara el Espíritu Santo y Dios no toca la vida, y Dios no impulsa, y Dios no muestra, y Dios no hace, difícilmente vamos a dar ese paso. Aquí tenemos a Pedro. Pedro, en ese instante, él está dando este paso casi sin saber, porque tuvo que descubrirlo cuando estuvo en la casa de Centurión. Ahí lo descubrió. Cuando él entra, y él lo explica, y él lo dice. Miren lo maravilloso que vamos a encontrar en estos próximos 15 versículos, porque vamos a leer 15 versículos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, versículo 2, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, cuestionando a Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oiga, usted y yo, si algo podemos recordar de Pedro, son dos cosas. Otra es, una,
La primera que se nos viene a la mente cuando hablamos de Pedro, pensamos en la traición. Como que si fuese el único. Creo que los pastores hemos cometido el grave error de exaltar demasiado ese error de Pedro. Pero no fue el único que lo traicionó, sino todos lo dejaron. Pero pensamos en la traición. Pensamos en Pedro y no es cierto que se nos viene también a la mente que era una persona muy colérica y muy rápida para hablar. Tercero, y es el punto que quiero tratar aquí, es que fue a Pedro que se le dio el que él estuviese al frente o como el líder de los apóstoles. Pero aquí Pedro está siendo cuestionado y no es una cuestión así sencilla. Han hecho un comité, le han llamado al concilio. ¿Por qué tiene que dar razón del atrevimiento que hizo en el capítulo 10 en la casa de Cornelio? Y vea, es el líder de los apóstoles, pero lo llaman y cuando le recriminan y le hacen unas preguntas sumamente serias, porque ahí le están diciendo, si usted lo observa ahí en el versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Por favor, tratemos de observar esto. El versículo 1 dice que oyeron los apóstoles, los hermanos y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían, ¿qué cosa? Recibido la palabra de Dios. Dos cosas habían sucedido acá. Ellos sabían y les llegó por instrucción, que vamos a hablar de eso también, de que los gentiles habían recibido la palabra del Señor y que Pedro había entrado en la casa de incircuncisos a comer con ellos. Lo sorprendente de esto es que la segunda cosa es lo que más llama la atención a los apóstoles y es lo que más discuten. Y pasan por alto la primera. ¿Cuál dije que había sido la primera? La palabra de Dios. Que a los gentiles les había llegado la palabra del Señor. Que a los gentiles les había llegado la palabra del Señor. Pero mire, eso pasó por alto y rápido y como que ni cuenta se dieron. Porque había cosas más importantes para ellos. Y en estas cosas más importantes eran sus tradiciones y sus culturas. Aquí la molestia era, oiga, llegó al oído de ellos que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, o sea, aceptado como buena. Pero no, ellos, eso como que no les importó mucho. Realmente lo que ellos estaban molestos era por qué Pedro había entrado a comer con ellos. Usted pesa en una balanza y dice, espérate, ¿qué más importante acá? Que la gente haya escuchado el evangelio o las tradiciones de ellos. Ustedes, hermanos, de antemano sabemos, pero se da cuenta que aquí no lo están cuestionando por eso, y le están recriminando, y lo que le están recriminando es por qué razón entró a comer con ellos y debajo de un techo de los gentiles. Entonces comenzó Pedro, y esto es lo maravilloso de lo que Pedro ya no es. Vea, dijimos, cuando hablamos de Pedro pensamos en tres cosas. Y estas tres cosas, la segunda fue que Pedro era bien explosivo. Era colérico. Aquí él pudo haber usado la investidura que el mismo Señor Jesucristo le dio. Porque fue el Señor Jesucristo que le dio el título a él de ser el que iba a liderar el grupo de los apóstoles. No es cierto, he leído la palabra. Pero aquí Pedro empieza a dar una explicación que cuando usted lee aquí dice, espérate, este Pedro está transformado, este no es el mismo Pedro. Este Pedro, el Pedro de antes hubiera sacado el machete y hubiera dicho, quietos, ¿saben con quién están hablando, ¿Cómo se atreven ustedes a cuestionarme de esa manera, de esa forma? Más sin embargo, aquí hay una transformación, un cambio, pero radical. Un cambio que nos gustaría a nosotros, hermanos. Nos gustaría para nuestros esposos, para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros líderes, para toda la gente que nosotros amamos. Nos gustaría un cambio de explosivo, un cambio a un hombre tranquilo, quieto, pasivo. Y si usted está leyendo bien, observe
lo que dice aquí. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, ¿eh? Como lo están cuestionando, él dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi un éxtasis en una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. O sea, del capítulo 10, hermano, en el capítulo 10, el 9 hasta el 43, él lo resume en estos 15 versículos que estamos hablando, pero tiene la paciencia para explicarle. Él pudo haber dicho: ya, ustedes, ¿por qué me están cuestionando esto a mí? Quiero que por favor reconozcan que fue el Señor Jesús que me puso delante de ustedes, y por qué ustedes me están cuestionando esto. Pero él empieza a explicarlo y lo empieza y lo sigue diciendo. Cuando fijé, 7, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Hago un paréntesis rápido ahí. Si usted puede observar, allá cuando usted ya está en casa, usted va a observar que en el capítulo 10, 23, Pedro hace algo, pero que esta fue una movida tremenda que Pedro hizo a favor de él. Porque cuando él iba a ir para la casa de Cornelio, él agarró un grupo de la circuncisión, o sea, de estos que se estaban quejando contra él, y los llevó a esa casa. Ellos vieron todo lo que sucedió. Aquí, si usted está poniendo atención a lo que estamos leyendo, usted va a dar cuenta que alguien fue con el pito y el tambor allá al concilio. Y quiero que por favor entienda quién fue y llevó ese reporte. Por eso Pedro está diciendo: estos 6, no ustedes, estos 6 fueron conmigo. Pues estos habían ido, como decimos nosotros, con el pito y el tambor al concilio. Vean lo maravilloso. Pedro dice: para ir allá necesito pollo, llevó refuerzos, estaban allá, pero estos mismos fueron a decirle a los del concilio que Pedro había entrado en la casa de unos incircuncisos. Entonces, a través de eso lo mandaron a llamar a Pedro. Pero estos estaban ahí. Yo no sé si para respaldar a Pedro, decir: Pedro, no temas, aquí estamos nosotros, vamos a decir lo que nosotros vimos. O quizás para ver qué regañada le iban a poner a Pedro. Pero la movida que hizo fue excelente. Me hizo pensar a mí cuántas veces me ha salvado el Señor de que he ido a hablar con personas que son difíciles y siento el Espíritu de Dios decirme: pero llévate estos. Aunque después me hacen lo mismo. Estos van como el pito y el tambor. Pero no hay ningún problema porque está ellos mismos. Hermano, ¿verdad que nosotros decimos esto? Aunque el enemigo quiera tender trampa, Dios nos da toda esa sabiduría a nosotros. Por eso es que Pedro aquí exalta y levanta el nombre del Espíritu Santo en alto. Porque se da cuenta aquí en los últimos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, Pedro está hablando que el Espíritu Santo le dijo. Y eso es lo que nosotros hemos estado hablando meses atrás. La importancia del Espíritu Santo. Pero por favor ponga atención, porque lo que lo quiero llevar a ustedes, según el tema que tenemos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí hay mucha gente que sabe que necesita un cambio, que no lo puede provocar un ser humano ninguna filosofía, y que está convencido de cosas que ya casi nadie lo puede cambiar ni transformar.
Y allí tenemos nosotros, hermano, a Pedro, que era una persona de esa manera, pero llegó el Espíritu de Dios y transformó su ser y su carácter. Usted no se me dé por vencida. Aquí lo que sucede es que nosotros hemos puesto más la mirada en la iglesia que en las Sagradas Escrituras. Porque cuando nosotros vemos y ponemos la mirada en la Sagrada Escritura, nos vamos a encontrar con cosas que no nos han dicho. Con cosas que rigen nuestra vida, pero la rigen a través de lo que nosotros vemos, las experiencias de otro. Y quiero que sepa usted, mi amado hermano, que la experiencia del otro le sirve como testimonio, pero no es la forma de que Dios va a llegar a la vida de usted. Dios va a llegar a la vida suya, hermano, conforme a la necesidad o a la manera que Él lo vea más prudente. Amén. Pero muchas veces nosotros mismos cerramos el corazón, cerramos nuestra mente, cerramos por cosas que de repente nos han sucedido. Vemos a Pedro aquí. Pedro era una persona explosiva, pero ahora es bien pasiva. Ahora no le gustaba realmente arreglar las cosas a las buenas. Ahora hasta está dialogando, le está explicando todo a las buenas. Y llevó testigos, y los mismos testigos está usando. Porque vemos nosotros como, le decía que en el 23 él había llevado un grupo, no dice cuántos. Pero aquí dando testimonio dice, y estos 6, ¿ven? Porque estos 6 obviamente son los que habían llevado el informe a los que estaban cuestionando a Pedro. Versículo 13, gracias. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y eso lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 5. También lo dijo Marcos 1:8, creo. Sí, Marcos 1:8. Entonces, aquí Pedro lo que está observando es que da testimonio en frente de ellos, porque le están cuestionando. Dice: ¿cómo te atreviste a romper la tradición? Aunque no lo dice de esa manera, de esa forma. Pero Pedro en su paciencia dice: mira, pues, ¿qué querían que yo hiciera? Fui llamado, el Espíritu Santo me mostró, me dio un éxtasis. Cuando yo chequeé aquí, había gente esperando, entré, empecé a hablar y el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos en ese instante. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hagamos otro paréntesis rápido aquí. Muchos de nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos o afectados por los testimonios o lo que nosotros hemos visto en otros lugares, en otra iglesia o en la página o en la red, de muchas cosas que nosotros observamos y decimos: no, hombre, una gran presencia de Dios, y eso era de Dios, y eso es de Dios. Y nos aligeramos muchas veces a decir: qué presencia de Dios. Yo he visto cosas, hermano, dentro de la iglesia, especialmente la iglesia que entre comillas dice el mover del Espíritu Santo, que rayan de lo ridículo en muchas cosas. Y hay gente que, no conociendo la Sagrada Escritura, dice: y eso es de Dios, y era de Dios, y viera qué presencia se sentía, y viera qué bonito estaba. Aquí Pedro está diciendo: quiero recordarles a ustedes que cuando yo vi eso me acordé de lo que el Espíritu Santo me enseñó. En el capítulo 10, ahí por el versículo 12, lo que el Espíritu Santo me mostró, puso. Primer paso, el Espíritu me lo mostró. Segundo, el Espíritu hizo sobre esa gente, yo lo vi. Tercero, el Señor antes de irse nos dijo y me hizo recordar que Juan bautizaba con agua, pero detrás de él venía uno más poderoso. Lo pasó por filtros. Porque de repente nosotros, hermanos, nos va a llegar toda clase de gente
y tanto mover, entre comillas, del Espíritu, que nos va a nosotros. Si no conocemos de la palabra y no lo pasamos por filtro, no pasamos por estas puertas, nosotros vamos a terminar confundidos. A tal grado que usted, creo, y que usted es muy observador, y si no es observador, por lo menos en las redes lo ve, hay un montón de unciones que han aparecido. Y si yo lo digo, yo sé que de repente a usted se le va a mostrar así como volver algo jocoso. Y no quiero que se burle de eso, pero de repente tenemos que tener cuidado. Que la manguera ungida, que el chicle ungido. Me sorprendió cuando este pastor estaba dando chicles en una iglesia de México, ungido. Andaba las bolsas llenas, daba chicles y los daba de la gente. Venía a ser. Pero asegúrese que usted tiene fe en esto, porque si no le va a hacer daño. Y la gente pidiendo hasta para llevar para. Le comenté del pastor que agarró la botella de agua y empezó a rociar así como estaba bendiciendo la iglesia. Y cuando se le acabó, porque la gente, es que hermano, yo siempre he dicho que donde las cosas marchan mal dentro de una iglesia, el culpable no es el pastor, así sea inconverso el pastor. Él anda detrás de un objetivo: vivir de la oveja, echarse la plata y el dinero a la bolsa. No anda detrás del objetivo. El culpable número uno de esa situación sigue siendo el pueblo. Amén. Porque este cogió la botella y cuando hacía así con el agua, la gente buscaba las gotas. Y ya cuando vio que quedó sin unción, agarró otra, y cuando vio, pidió la manguera. Y agarró la manguera y empezaba a echarles a la gente. Al final se queda echando las puras chavitas, que hasta empezaron así a girar y él va a echarle agua. Y decir que era la unción de Dios. Entonces, entra un montón de cosas. Aquí Pedro está diciendo, no, es que no solamente es de aceptar porque dicen que es de Dios. No solamente porque, qué presencia, o está haciendo en el nombre de Dios. Como hubiera gustado que todos ustedes hubieran ido por lo menos, y perdone lo que voy a decir, pero solamente por testimonio, que hubiera ido donde un brujo cuando estén en converso. De entrada, yo fui a una bruja. De entrada ahí estaba la Virgen del Socorro y la Candelaria, y la Guadalupe en el suelo, el San Antonio, y después hacían todos sus rituales, decían, y en el nombre de Dios. Y tenga fe, que en el nombre de Dios se le va a hacer. Porque aquí hacen un montón de rituales y después le meten el nombre de Dios y en el nombre de la Virgen no sé qué, y esto y lo otro. Entonces, no va tranquilo porque al final dijeron que era en el nombre de Dios. Si era bruja, pero en el nombre de Dios. Aquí Pedro está explicando. Y al explicarlo dice, me habló el Espíritu, me mostró el Espíritu. Fui a la casa. Vi la situación, se derramó el Espíritu, pero me acordé que antes del Señor Jesús subir al cielo, antes de ascender al cielo, el Señor Jesús había dicho que esperáramos la promesa, que necesario era que fuéramos bautizados. En Marcos 1:8, Juan el Bautista, hablando de que el bautismo que venía después de él, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso, que yo no soy digno ni siquiera de atar o de soltar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pedro explica eso. Lo vi, lo recibí de Dios, lo vi y la Biblia lo dice. ¿Se acuerda que al principio le dije yo, por dos cosas tenían a Pedro ahí? Y lo estaban cuestionando por la segunda. La primera, habían recibido el Evangelio los gentiles, pero a los judíos, conversos obviamente, pero a la circuncisión, que todavía la practicaban, ahí no le importaba que habían recibido el Evangelio, sino que le importaba por qué entraste a la casa del inconverso. ¿Ven? Porque cuidaban más y protegían más las cosas que ellos sabían, con las que se sentían contentos, con lo que se sentían cómodos. Y Pedro, en su gran paciencia, tuvo que explicarles. Él puede haber dicho, ustedes no entienden nada.
Yo sé la relación que tengo con Dios, sé que Dios me dijo esto y ya, pero él no, en su paciencia le explicó. Ahora, fíjese usted, hermano, que también en Isaías vemos, bueno, anótelo si quiere, pero no se mueva ahí de Hechos, del capítulo 11, pero no hemos terminado ahí. En Isaías 49:6, es que esto tenían que haberse dado cuenta que Dios estaba buscando hacer de los dos pueblos uno. No es que ignoraran eso, porque en Isaías en el 49:6 dijo que la bendición era para el pueblo, pero que también vino a ser el Mesías que venía a la tierra y iba a hacer luz a las naciones. O sea, estos judíos no ignoraban eso. Pero a mí, estudiando esto, me llamó muchísimo la atención. Dije, qué fuerte, qué tremendas son las tradiciones de las culturas. Las tradiciones de la cultura, ¿cómo cierran? Dios santo, sé que no importa. Mi cuñada. Yo llegué un día a la casa y le hablé el evangelio, son 7 hermanos. Y estaba predicando el evangelio a los papás de mi esposa y a otros que estaban ahí, 3 hermanas. Y al final, la menor de todas, yo me fui al baño y ella me siguió y me dijo, Amílcar, me dijo, yo sentía una alegría cuando estabas diciendo eso, Mario. ¿Y qué hago para recibir al Señor Jesús? Alguien que miraba a repetir estas palabras, metí debajo de una granadilla que estaba ahí. Y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es la esposa de los que se encargan de misiones en Centroamérica. Pero la hermana mayor, dije yo, esta es la más tradicional. Esta viene a ser si le pego a esta con el evangelio, va a tener un efecto dominó. Me la agarré de ella. Pero que mira que la palabra, no, me dice, pero mira, te voy a explicar. No, que el problema es que ustedes mucho atacan la manera en que nosotros llevamos las cosas del Señor. Pero ¿cuál es ataque? No, pero que ustedes siempre nos dicen a nosotros que los santos no son nada, que esto y que el otro. No es que no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. No, me dijo, no. Sí, mira, préstame tu Biblia. Y agarré la Biblia de ella, la misma Biblia. Salmo 115, léelo. Y lo empezó a leer. Y cuando se dio cuenta que decía que bien de metal, de madera, de yeso, con ojos, con orejas, con pies, no oían, no veían, no caminaban, y semejante a ellas son las que ya no quiso seguir. Y me dijo, no, me dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Digo, esta es tu Biblia, no es la mía, es tu Biblia. Te voy a hacer una pregunta, ¿por qué estaba llegando yo al cansancio? Porque una tradición y una cultura, ya. Ahí mi tatarabuelo, mi abuelo, y hasta que ahí me voy a morir yo. ¿En qué? En esa tradición, aunque la misma Biblia de ellos diga lo contrario. Entonces le hice la pregunta, oye, entonces, si Dios te lo dice a través de la Biblia, pero si el líder de tu iglesia te dice que así no es, que es así, ¿a quién le vas a creer? A mi líder, me dijo. Yo dije, no, pues entonces no es más ciego que el que no quiera ver. Y aquí tenemos nosotros este montón, que era el concilio, que por 2 cosas tenían a Pedro ahí. Uno, porque le había llegado el rumor de estos 6, uno, que los gentiles habían recibido el evangelio, pero eso ni les importó, se fueron a la tradición, se sintieron ofendidos. ¿Y sabe dónde estaba la ofensa? Porque Dios en el capítulo 10 había dicho, a través de Hechos, descendiendo el Espíritu Santo sobre estos inconversos, había dicho no solamente que Él es supremo y Él hace como Él desea, sino que les decía a los judíos que no eran una raza especial ni superior. Y Dios tener relación con el inconverso los hacía iguales. Y eso les conmovió. Y les ardió y les dolió. Y hay gente que le duele muchísimo que le toque
toquen sus tradiciones y sus culturas. Independientemente si Dios le está diciendo, eso no está bien. No hagas eso. No es así. Ahora veamos costumbres. Porque si hablamos nosotros de tradición, hermano, nos vamos a meter de aquí nos salimos. Pero nosotros mismos tenemos costumbres. Costumbres que no queremos que nadie nos toque, que nadie nos diga. Es que yo así creo, yo así soy. Que a mí las cosas así me funcionan. Pero ha llegado el tiempo que Dios está llamando al pueblo de Él a que le crea, pero basado en las escrituras, no a puras emociones. A mí me encantan las emociones, hermano. Y si Dios va a tocar mis emociones, yo no tengo problema con eso. He predicado con relación a la necesidad de esa clase de encuentros, de emociones. Hace unos miércoles atrás lo hice. Cuando el mismo apóstol Pablo iba a Damasco y tuvo ese encuentro. ¿Qué testificaba él? Un encuentro. Nada escrito en la Sagrada Escritura. Un encuentro que transformó la vida de él. Un encuentro transformó la vida mía. Un encuentro ha transformado la vida suya. Pero tiene que ser pasada por los filtros de las Sagradas Escrituras, de la dirección del Espíritu Santo. El filtro de la oración. Antes de enojarse, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo que sea importante, vamos, no nos cerremos. Lo más sabio es pasarlo, lo dice la palabra. ¿Qué piensa Dios con relación a esto? Mire, yo le dije a usted, estamos en un mes más tradicional que diciembre no hay. No lo hay. Y si usted viene de México, ahí entra no sé cómo se le llama, esta celebración que dan de esta Virgen. Pero entra, entonces no hay un mes más tradicional. Y ahí tal vez le siga la Semana Santa, que cae entre marzo y abril, dependiendo del cambio que haya. Nosotros venimos de raíces bien tradicionales, con muchas costumbres, con muchas culturas. Yo me casé, hermano, de explicar estos asuntos, porque al final me di cuenta que la gente no quiere entender. Miren, yo no tengo problemas si la gente quiere celebrar Navidad el 25 de diciembre. Para mí, el 25 de diciembre no nació el Señor Jesús. Imposible. Imposible. Pero ya me veo yo de loco cuando más de 1.200 millones de personas celebran la Navidad del 24 y 25 y me veo loco yo diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy seguro que el Señor nació a mediados de septiembre. Y se lo puedo comprobar con la Biblia. No, yo ya me veo loco yo moviendo eso. No, yo digo de ninguna manera, de ninguna forma. Está bien, yo no tengo problemas con que sea 24 o 25. Ninguna clase de problema. Pero si a mí me preguntan, hermano, usted, ¿y cómo es eso que usted está haciendo 24 o 25? No, hermano, sí se lo. Ahí donde dan el aguinaldo, ahí donde la semana la dan libre, ahí es donde. Y se van. Es que lo hemos intentado. Y los que iniciamos y como fundadores de la iglesia, no celebramos Navidad, pero el 24 ya estamos en la cena. Explíqueme ese volado. No tradición, no esto, pero ahí estábamos, fieles. Y ponte vamos a ir y esto y lo otro, y temprano, y no hagan esto. Eso sí, no regalo, no arbolito, no esto, no lo otro. ¿Ya? Pero ahí estamos. Entonces yo dije, ya, listo. No hay cosa más tremenda, más fuerte que las tradiciones y las culturas. Mire estos. El concilio, los apóstoles, el concilio de Jerusalén invita a Pedro, y a ellos le ha llegado la noticia de que el evangelio ha entrado en medio de los gentiles y a eso les pasó y les valió. Y quieren saber por qué Pedro había quebrantado la cultura y la tradición. Busquen la ley, busquen el Antiguo Testamento, jamás Dios dijo. Sí dijo Dios que no se mezclaran, pero eso de que entrar a una casa y de comer
Usted lo busca, no lo va a encontrar. Algunas tradiciones se vuelven tan fuertes. Yo digo, ¿quiere bendición, hermano? Salga de las tradiciones. Si usted me invita al 24 a comer, yo voy a ir. No tengo problema. Si los ídolos nada son. Si usted me invita. Y he ido. Ya estoy yo. Y entro. Y nomás la entrada está el arbolote de Navidad. Pastor, aquí le tenemos un regalito. Y me lo traigo. Y un calcetines largos, pantuflas, porque siempre eso se regala. ¿Ve? Pero ¿qué es ser bendecido usted? Vaya olvidando tradiciones, costumbres. Y la manera que usted es. Porque mientras usted siga siendo así y no le dé cabida a la Sagrada Escritura, usted va a escuchar y nunca va a aprender. Porque usted tiene la manera de ser. ¿Qué no importa? Yo ya me doy cuenta. A usted no le importa lo que se le predique. Déjeme generalizar. Para no dañar a nadie. Pero se lo estoy diciendo a Juan para que entienda a Pedro. O sea, el que le quede el saco que lo ponga. Yo me doy cuenta. Palabra y palabra que damos de acá y a uno por aquí limpia y por acá le sale. El Señor no voy a cambiar mi costumbre, mi uso, mi costumbre. Porque si yo no cambio el uso y costumbre, al final yo voy a salir dañado. Y observamos nosotros aquí a esta gente, hermano, que prácticamente a ellos no les importaba lo más esencial, sino que les importaba las costumbres. Entonces, yo le digo a usted, hermano, si a usted le llegan a preguntar con relación a la Navidad, pues explíquelo. ¿Sabe que para esta fecha es más famoso el Grinch ese, el monstruito verde ese, que el Señor Jesús? Santa Claus es más famoso. Ve la mercadotecnia, cómo se mueve. Ahí le están metiendo a uno por todos lados que tenés que comprar, que tenés que esto que está mejor, que esto está más barato. Son miles y miles de millones de dólares que esperan que salgan de las bolsas de nosotros. Y cuando usted quiere saber la verdad de todo esto, usted empieza a investigar y se da cuenta, pues, de que todo es puro negocio, negociazo. Ahora, cuando le pregunten a usted, porque esto, yo de repente le meto en un problema a usted aquí, porque hay algunos que van siguiendo las tradiciones y hay otros que no. Que dicen, no, yo quiero un cambio en mi vida, yo las tradiciones, las costumbres para mí, yo sé el daño que han hecho, y entra en esa maldición, yo no quiero eso más en mi vida. Entonces cuando usted invita a uno que no sabía, lo va a encontrar ya con el árbol y todo esto, lo va a criticar. Y lo va a encontrar, entonces usted no, respóndale por qué. Si usted lo quiere poner, pues me imagino que ha de tener una razón. Y como usted es hijo del Señor y ama la Biblia, tiene que ser una razón bíblica. Y si no tiene una razón bíblica, usted se va a tener que defender y decir, yo no sé, pero ¿qué es el espíritu navideño? ¿Ves? Los niños les gusta así. Y pobrecito los niños. Y yo le comenté a usted que con mi esposa teníamos a Benjamín, bien chiquito, y le llamaban las luces de atención. Ya con Alan ya habíamos pasado la prueba. Entonces lo que nosotros hacíamos porque uno dice, no, pues ahí después cuando estén grandes que ellos escojan. Ay, hermano. Esta como aquel que criticaba tanto a las niñas que se ponían, él criticaba tanto que se ponían pantalones las mujeres, las muchachas y esto y lo otro. Empezó a tener sus niñas y cuando las niñas le pedían, al final, hermano, pero si usted critica tanto la vestimenta de los demás hermanos, mire cómo anda la niña. No, pero cuando esté grande, que ella se le está enseñando así. Exacto, amén.
Entonces nosotros llevábamos a Benjamín, cuando pasamos ahí habían 3 casas, de una viejita aquí por Highway 29 y por Walmart. 3 casas que no sé cómo no agarraban fuego a casas. Entonces pero no hombre, le llega el bill a ver cómo le llega a pobre gente. Entre esas 3 hacen así como una lumbrera. Y ahí pasaba yo despacito y el niño, ¿qué le hicieron, muchachos? Nunca me dijeron que era un árbol, o quiero esto, o quiero lo otro. Le he explicado. Porque son tradiciones inofensivas. Inofensivas. Pero esa es la trampa del enemigo. Para que después no aceptemos las cosas que realmente Dios quiere que aceptemos. Porque es bien sigiloso, se mete con cositas. Lo voy a ver yo ahí exhibiendo el conejo de la Pascua allá por marzo y andar con su canastito, andar recogiendo los huevos. El conejo pone huevos. Dicen, esos pastores todo lo llevan al extremo. Son tonterías de chamacos, hombre. Pero cuando vas a ver la vida espiritual, no te acordaste que la Biblia decía en Cantares capítulo 2, versículo no recuerdo 14-15, las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Porque nos acostumbramos que no importa. Y cuando ya a nosotros nos gusta, ya entonces nosotros ya tenemos una costumbre y que no nos vengan a tocar esa costumbre. No, mira, hablemos de otra cosa, eso no. ¿Por qué? Porque me gusta. No me va a decir, porque eso lo disfruto. Sino que te van a mandar así a la tajena. No van a querer hablar de eso. Entonces, Pedro lo recibió por el Espíritu, lo vio con sus ojos, y encima dice, la palabra del Señor dice. Oiga, porque eso de que ve y dice bendición de Dios, acuérdense que también Satanás se viste como ángel de luz. Y muchos han preguntado, hermano, ¿tendrá poder el diablo para hacer milagros? Sí. Que sí lo tiene. Lo tiene. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Es lo importante. Y esto es lo que Pedro hizo. Pedro dice que se reportó que Juan, cuando bautizaba, dijo, porque detrás de él venía uno más poderoso. Y ese iba a bautizar con Espíritu Santo. Entonces lo pasó por lo que era el filtro. Usted toma las decisiones. Si usted tiene costumbres, y si usted está a gusto así como es, pues no va a cambiar nada. No, nada. Si usted ya se acostumbró y se dio por vencida y dice esto es así, y siempre ha sido así. Y no estoy hablando nomás de pura tradición, de lo que estaba hablando ya de Navidad y estas cosas, sino es el estilo de vida que ya se nos hizo a nosotros costumbre. Este es el tiempo que siento que Dios nos está llamando a que nosotros le creamos el Espíritu del Señor. Amén. Y que sigamos buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y usted no se dé por vencida, ya porque no ve a la hermana bendecida o el hermano bendecido. Hermano, ellos tomaron su decisión. Amén. Somos parte del mismo cuerpo, pero ellos ya tomaron su decisión. Amén. Pero usted no va a creer lo que la palabra del Señor dice. Que aquí en iglesia hacemos esto, ¿qué dice la Biblia? Amén. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Y es ahí donde está viniendo la bendición a nuestra vida. Vea, esta gente misma no le importó que el evangelio entrara al corazón de las personas. Lo que le había interesado es que Pedro había entrado a la casa y había roto sus tradiciones. Esta vigilia fue hermosísima. El final de la vigilia, ¿no? Una presencia del Espíritu maravilloso, una gente haciendo compromiso con Dios. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu del Señor. Y están interesados porque dice, pastor, ¿dónde en la Biblia dice esto que me sucedió? Y voy a ser claro de algunos que no, esto no viene de Dios, no, hermano, esto no viene del Señor. Vamos a orar porque esto es un espíritu de confusión, esto no viene de Dios.
Maravilloso, estamos en el tiempo del Espíritu. Pero usted tiene que ser bautizado por el Espíritu si usted no lo es. Póngase en sus pies, por favor.